Avisamos la clase de hoy, se va a grabar para colocarla en el aula virtual. Hoy nos tocaría hablar de partidos políticos. Como siempre, antes de comenzar, para ver si hay alguna duda que ustedes quieran aclarar, preguntar. Bueno, de cualquier manera, en el curso de la clase van planteando si tienen alguna duda. Se oye bien, ¿no? Bien. Perfecto. Al comenzar la unidad referida a partidos políticos, que es la que nos toca hoy y que tiene relación con temas que hemos visto anteriormente, de nuevo un poco desde el comienzo. Ustedes recuerdan que en nuestra primera clase hablábamos de las fases de la política y habíamos mencionado que una de sus fases es la fase agonal, la lucha por el poder. El tema de hoy tiene que ver con estas organizaciones, partidos políticos que están no exclusivamente, pero en gran medida vinculados al tema de la lucha por el poder. Y también se encuentra vinculado esta unidad a algo que no hemos desarrollado aquí, pero sí está colocado en el aula virtual en una grabación en la que nos referimos a la representación política. Ustedes la pueden consultar y se corresponde con unidad anterior que habla de ciudadanía y representación. Y dentro de un momento van a ver ustedes por qué hacemos esta relación entre representación política y partidos políticos. También esto les va a ayudar a las tareas que tienen pendientes, que ya se las ha explicado o se las va a explicar Emilia y están en el aula virtual, con respecto a campañas electorales, propaganda política, etc. Por otro lado, a donde ustedes transiten hoy, caminando por cualquier calle de esta o de cualquier otra ciudad, cuando reciben información a través de las redes sociales, se van a encontrar con muchísima frecuencia con los partidos políticos. A veces no les va a resultar fácil identificar de quién se trata, el nombre está un poquito escondido, hay una imagen grande del o de los candidatos y a veces, muy chiquito, aparece el nombre oficial del partido. Digo esto porque transitando recién una calle me detuve a ver un afiche enorme donde había un gran retrato y no lograba identificar de qué se trataba, y muy abajo a la derecha al fondo aparecía el nombre del partido que auspiciaba. Esto es un proceso
que vamos a tratar de explicar, aunque sea sucintamente, y que es muy frecuente en la actividad. Vamos a tratar de dar un concepto de partido político. Y aquí vamos a decir que podríamos utilizar este término en un sentido muy amplio y en un sentido más específico. En un sentido muy amplio, diríamos que siempre, en todo tiempo y lugar, han existido los partidos políticos. ¿Y en qué sentido utilizamos esta expresión? Igual a grupos de naturaleza distinta que luchaban por el poder. En la antigua Roma, por ejemplo, ustedes más de una vez escucharon hablar de el partido de los patricios o el partido de los plebeyos, o en la naciente historia argentina, a comienzos del siglo XIX, luego de la independencia, hablábamos de el partido unitario, el partido federal. Unitarios, federales, partidos políticos. En épocas en las que oficialmente estaba prohibido, congelado o disuelto los partidos políticos, en las dictaduras militares de América Latina, se hablaba de, por ejemplo, en la Argentina de la última dictadura, supongamos del Partido Verde o del Partido Azul, haciendo referencia al color del uniforme del arma a que hacía referencia, para decir que el ejército o la armada o la fuerza aérea constituían grupos de poder o grupos que competían por espacios de poder dentro de ese poder que estaba reservado a las Fuerzas Armadas y estaban excluidos los partidos políticos. En este sentido muy amplio, decimos partidos políticos igual a grupos que luchan por el poder. Pero en un sentido más específico, nos vamos a referir a organizaciones que están estrechamente vinculadas a un proceso institucional que se dio en Occidente a partir de fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos y el dictado de la primera Constitución escrita, la Constitución de los Estados Unidos, donde aparecen estos cuerpos representativos, parlamentos, asambleas, congresos o con el nombre que ustedes encuentren en distintos países. Y en estos cuerpos deliberativos aparecen grupos más o menos organizados que tienen que ver con el proceso de selección de los representantes. Y aquí aparecen los partidos políticos, vinculados en este sentido específico a los procesos de selección de los gobernantes, de los representantes. Esto, a su vez, este proceso que tiene, lo acabamos de datar, poco más de 2 siglos de existencia, desde fines de las últimas décadas del siglo XVIII, a través de todo el siglo XIX, XX, y ya este
sexto siglo del XXI, los partidos políticos están presentes en el escenario institucional de todos los países. Pero a su vez, en este proceso en el que me voy a referir a los partidos políticos en sentido estricto o específico, voy a hacer una muy rápida periodización. Una primera etapa, que sería el nacimiento y desarrollo de los partidos políticos, estamos hablando de gran parte de fines del 19 y de fines, del 18 y gran parte de, o por lo menos la primera mitad del siglo XIX, los partidos políticos en esta primera etapa podríamos decir que son igual a grupo de notables. Ya volvemos. Sí. Gabriela tiene encendido el micrófono y hay resonancia. Gracias, Gabriela. Entonces, esta primera etapa que llamaríamos grupo de notables. Una segunda etapa que hablaríamos de los partidos políticos modernos, que tienen que ver con un importante grado de desarrollo institucional de de los partidos políticos. Y una tercera etapa que se da hacia fines del siglo XX y lo que vamos transitando del XXI, que llamaríamos proceso actual de los partidos políticos. ¿Qué pasa en cada uno de estos momentos? Muy sucintamente. En el primer momento, grupos de notables, encontramos que los partidos políticos son organizaciones, valga la redundancia, de muy débil articulación, u organizaciones muy poco organizadas. Hay un grupo de personas que tienen un claro protagonismo político, son los notables o el notable, en torno al cual se aglutinan las personas y que estos están vinculados muy activamente al proceso electivo en la búsqueda de espacios de poder institucional, sea la primera magistratura, la presidencia, los miembros del Congreso, diputados, senadores. Y que en el momento de la elección tienen bastante presencia y luego es como que desaparecen o no tienen demasiada relevancia. Por eso, en esta primera etapa, voy a utilizar un ejemplo argentino, cuando hablamos de notables, hablamos del nombre de esos partidos políticos, que tienen un nombre, pero generalmente los conocemos por la referencia al notable. Así, por ejemplo, hablamos de el partido mitrista o el partido alcinista o el partido urquicista, para hacer referencia a
el Partido Nacional, Mitre, los autonomistas, Alsina, los federales, Urquiza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el notable Bartolomé Mitre, Urquiza, Valentín Alsina, Adolfo Alsina, etc., eran las figuras que convocaban, ¿no?, a esos adherentes que los nucleaba y competían con otro grupo de notables. Entonces, fíjense ustedes que tenemos la presencia de notables políticos. La vida de esa agrupación política estaba unida a la vida física y o política de ese notable. La muerte de ellos implicaba de alguna manera la desaparición del partido o el retiro de la vida política de ese notable. Llámese Roca, los roquistas, Mitre, los mitristas, Alsina, los alcinistas, Urquiza, los urquicistas, federales nacionales, autonomistas o autonomistas nacionales, eran los nombres oficiales de estos partidos políticos. Pero es aquí que hacia fines del siglo XIX, básicamente en la última década del siglo XIX en Argentina, van a aparecer estructuras políticas orgánicas que tienen un grado de organicidad, de estructura mucho mayor que el antiguo grupo de notables. Ustedes saben que la Unión Cívica primero, luego la Unión Cívica Radical, luego el Partido Socialista, luego el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista en la Argentina, entre fines del siglo XIX, ahí nace la Unión Cívica Radical, comienzos del siglo XX, que aparece el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, luego en la segunda década del siglo el Partido Comunista y otros partidos cuya denominación les es a ustedes más familiar. ¿Qué ocurre en esta segunda etapa? Ya lo hemos dicho, mayor organización. No significa que desaparezcan las figuras políticas convocantes, notables. De hecho, si uno habla de la Unión Cívica Radical, está pensando por lo menos inicialmente en dos nombres de notables. Leandro Alem, luego Hipólito Yrigoyen, luego Marcelo Torcuato de Alvear, o cuando hablamos del Partido Socialista, pensamos en Juan de Justo, en Alicia Moró de Justo, en Alfredo Palacio, o en el Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, y así sucesivamente. No es que hayan desaparecido las notables figuras políticas que aparecen liderando, dirigiendo estas organizaciones. Pero la organización subsiste más allá de la vida política o personal de o de los notables que aparecen como los fundadores u organizadores iniciales. Aparece también un núcleo que en algunos casos está más desarrollado, en otros menos, programático que hace a la identidad partidaria, a la doctrina, bases y principios de acción política, programas de acción gubernativa, etcétera, y una organización, vuelvo a lo que ya dije, que se va extendiendo geográficamente a lo largo del país. En algunos casos ese desarrollo es muy extenso, en otros casos queda más reducido a algunas regiones. En el litoral fue básicamente la zona de desarrollo de la democracia progresista,
Centro, Litoral y Buenos Aires, el Partido Socialista, y de más extenso en su organización la Unión Cívica Radical. Entonces tenemos organización, tenemos programa, tenemos una estructura que cubre gran parte o una parte del territorio nacional. También hay una búsqueda de, las categorías varían de acuerdo a los partidos, afiliados, simpatizantes, cotizantes, contribuyentes, ¿no?, a ese partido político, y aparece esto, es coextensivo, este aumento de la pertenencia a los partidos políticos con la universalización del sufragio. Recuerden ustedes que en la Argentina la ley del sufragio universal se sancionó en 1912, fue en 1916 la primera elección presidencial bajo este régimen en el que compitieron estas estructuras políticas partidarias que tenían en sus filas muchos cientos o miles o centenas de miles de afiliados. A su vez, estos participaban de la vida interna del partido, en reuniones, asambleas, elección de autoridades internas, elección de candidatos, discusiones doctrinarias, formación política, ¿no? Hoy, hasta el día de hoy, ustedes pueden encontrarse en muchas ciudades del país, Córdoba y ciudades del interior, muchas bibliotecas con una importante literatura política destinadas casualmente a ese proceso de formación política. El Partido Socialista fue uno de los que más se destacó en esta tarea. No era exclusivo ni excluyente de este partido, pero lo cito como ejemplo. Indudablemente que en el correr del siglo XX, cuando, como ustedes saben, a mediados del siglo XX en la Argentina aparecerá una nueva estructura política partidaria que se terminará denominando Partido Justicialista. De nuevo, les recuerdo el nombre del notable, hasta el día de hoy, ¿no? Justicialista peronista, la derivación de un nombre propio, en este caso su fundador, el entonces coronel, luego general Juan Domingo Perón. Durante esta etapa, en la que es coextensiva al desarrollo del sufragio universal, ustedes saben que la segunda mitad del siglo pasado se universaliza aún más con la sanción del voto femenino, la inclusión de los afiliados, simpatizantes en los partidos políticos es bastante grande. Hablamos de padrones partidarios que tienen cientos de miles o millones de afiliados, lo cual no significa que todos participen de la misma manera y con la misma intensidad en la vida interna de los partidos. Y hay un tercer momento que se corresponde con las transformaciones que ocurren a nivel mundial, regional y nacional en el comienzo del nuevo siglo, finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, el colapso de la Unión Soviética, un horizonte internacional muy distinto, el fin de una serie de grandes discursos ideológicos,
Los partidos políticos no van a desaparecer, pero ¿sí? Aun cuando muchas veces se mantengan estructuras, nombres, figuras, etcétera, se aproxima, no digo que sea igual, se aproxima bastante a lo que ocurría en esa primera etapa que la denominé los grupos de notables. Esto se expresa en gran medida, lo pueden ver ustedes, en la manera como hablamos de los partidos, cómo escribimos y cómo aparece la propaganda política y fundamentalmente la propaganda política electoral. Nombre de personas. ¿Sí? Los Pérez, los González, los Gómez, etcétera. ¿Sí? Y la derivación de ese nombre para referirse a esa fuerza política. ¿No? Hasta hoy, ustedes tienen presente, no haría falta que pusiera ejemplos, pero podría decir alguno, ¿no? Eh, macrismo, velasotismo, schiarettismo, kirchnerismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre de un notable figura que puede ser el dirigente que preside esa agrupación o no, pero que está vinculado a la vida de esa agrupación política. Y cada vez más en las campañas electorales, ¿sí? Que después vamos a tratar también de hacer una rápida caracterización, cada vez más se centran en la persona del candidato. ¿Sí? Y así ustedes ven esos rostros a los que hacíamos referencia, hombres o mujeres más o menos conocidos, a los que nos referimos por el nombre, a veces por el apellido, y otras bastantes veces, es una costumbre que se dio en otros países latinoamericanos y que llegó más tardíamente a nosotros, ¿sí? Por el nombre de pila, ¿sí? El nombre, no el apellido del o de la dirigente o figura política principal. No voy a decirles los nombres que todos ustedes conocen y ven diariamente en toda la cartelería que cada vez más vamos a encontrarnos con motivo de este año electoral. También esta presencia de estos notables ha reducido o literalmente hecho desaparecer el tema de los elementos programáticos, doctrinarios o ideológicos. Básicamente, los publicistas, los que se encargan de asesorar en imagen, los especialistas en producciones audiovisuales, son los más convocados al momento de el desarrollo de las estrategias partidarias. Hay que mostrar un rostro, hay que centrarse en una palabra o unas muy pocas palabras y esta competición interpersonal de notables con pocas palabras, pocas ideas, pocos programas, va caracterizando, no entendí, ¿qué dice Andrés tal como la usaron en?
Alemania, no, no, no entendí, Andrés, ¿qué quieres decir? Bueno, en todo caso, lo pondrás después en el chat o hablarás. eh, no sé si te refieres a algún periodo de Alemania, algún momento. ¿Sí? Obviamente que la publicidad política, la propaganda electoral, el desarrollo de las campañas, tiene muchísimo que ver con esta... Ah, Hitler, sí, bueno, sí, en ese momento indudablemente que sí, André, efectivamente durante el nazismo alemán se desarrolló con gran intensidad la propaganda política, incluso hubo un ministerio a cargo de... está bien, Andrés, entiendo. Eh, Me dice Andrés, para los que no han leído, que se comunica por el chat porque no puede hablar porque está en el trabajo. Efectivamente, ese modelo de propaganda no fue exclusivo, se desarrolló con una gran intensidad en la Alemania nazi, va a ser un modelo propagandístico que adaptado a distintas circunstancias ha llegado hasta nuestros días, ¿eh? Y hoy con muchísima intensidad. Entonces, luego que hemos hecho este rápido recorrido por esta suerte de historia de los partidos políticos, estaríamos en condiciones de referirnos a que los partidos políticos son organizaciones estables que compiten en la lucha por el poder y que tienen al momento de la tarea gubernativa, o sea, lo que sería la faz arquitectónica de la política, bastante significación. Es decir, el partido político no está vinculado exclusivamente a elecciones, selección de candidatos, etcétera, sino que ya en la tarea gubernativa van a tener teórica y prácticamente bastante importancia. Naturalmente que en la medida que los partidos políticos, aparecen menos organizados o las presencias personales son más intensas, en la faz arquitectónica de la política van a tener menos significación o menos relevancia. Porque recuerden ustedes que en gran medida los programas de los partidos políticos tienden o tenderían a nutrir la agenda de las tareas políticas en su faz gubernativa, en el momento que han asumido aquellas personas que han llegado a esos cargos por los partidos políticos a través de la elección popular. En la medida que estos se desorganizan o que las presencias personales son mucho más fuertes y mucho más importantes y desaparecen o tienen poca relevancia programas, bases doctrinales y demás, la impronta personal es lo que más va a estar presente en esa fase arquitectónica de la política, es decir, en la tarea gubernativa. Esto a su vez plantea una serie de problemas y de desafíos. Vamos a ver ahora
las funciones de estos partidos. Los partidos políticos tienen claramente, lo acaban de oír ustedes, una función referida a la selección de los gobernantes, sea para cargos ejecutivos o para asientos en las bancas de los órganos deliberativos. Allí hay una función importante porque la selección de los candidatos en gran medida, varía de país a país, está reservada a los partidos políticos. En algunos casos, como nuestro, Argentina, hay una monopólica representación de los partidos porque estos son los únicos que pueden proponer candidatos para cargos electos. Hay países en los que al lado de los partidos se admiten otras formas de proponer candidatos. Entonces, acá aparece una función, ¿no? La selección de los candidatos. Aparece otra función importante, que es la de mediación entre la sociedad y el gobierno. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, lo hemos dicho en clases anteriores, que cada vez más las sociedades contemporáneas son sociedades complejas. Cuando uno habla a veces en singular, el pueblo quiere tal cosa, o la sociedad reclama tal cosa. Hablamos en singular, pero nos estamos refiriendo a una realidad plural que tiene voces distintas, muchas veces contradictorias. ¿Qué es lo que la sociedad, como se suele decir mediáticamente todos los días, reclama, ¿no?, al gobierno? ¿No? Bueno, no hay un reclamo, hay reclamos distintos, variados, muchas veces contrapuestos. Entonces, hay una tarea de mediación de los partidos entre sociedad y gobierno, entre el pueblo elector y los gobernantes, donde se van aglutinando demandas, se van seleccionando demandas. Y esta tarea es muy importante de los partidos políticos. También hay una tarea significativa en los partidos políticos en cuanto no solo a la selección, como ya dijimos, de los gobernantes a través de los cargos electivos, sino la preparación de aquellos cuadros que ayudan en la gestión gubernativa. Ministerios, secretarías, asesores, distintos órganos de gobierno. Y por último, aunque no exclusivamente hay más, pero me quedo con alguna de las funciones, lo que es, y esto está incluido en la reforma del 94 en la Constitución Nacional como una función de los partidos políticos, que es la formación política de la ciudadanía. Esta tarea muy importante de los partidos políticos aparece como muy poco desarrollada en muchos países, comenzando por el norte. Y este es un gran déficit de los partidos políticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo
frente a los partidos en esta nueva versión de los mismos, en esta tercera etapa que estamos transitando. Estos no han desaparecido, están presentes en la elección, están presentes en la tarea gubernativa, pero a su lado aparecen otras formas en las cuales se canalizan demandas, por ejemplo, de la sociedad al gobierno, en la formación de cuadros, y aparecen con una gran importancia, ¿sí? Algo que les toca a ustedes muy de cerca, los medios de comunicación social. Hoy, ¿sí? Hoy ampliado a esto que se denomina genéricamente las redes sociales. A través de ellas, a través de los medios, a través de las redes, todos ustedes saben, tienen la experiencia incluso personal, que se dan muchas de esas tareas y funciones que le están asignadas a los partidos. No siempre lo hacen ni de la mejor manera, ni esta sustitución es la más adecuada. Y este es un tema digno de ser analizado. Por otra parte, van a aparecer, lo vamos a desarrollar luego de la pausa, otras formas muy habituales, ¿sí? Que son otros grupos que no son partidos políticos y que canalizan demandas, aparecen en la escena pública y que son estas organizaciones sociales y políticas que llevan el genérico nombre de movimiento. ¿Sí? Los movimientos sociales a los cuales nos vamos a referir dentro de un momento. Vamos a ver ahora una clasificación de los partidos y luego una clasificación de los sistemas de partidos. A ver, son dos cosas distintas y muchas veces en los exámenes los alumnos tienden a confundir. Cuando nosotros clasificamos los partidos, hacemos referencia a los distintos tipos de partidos, ¿no? Así como si decimos, por ejemplo, las personas pueden ser clasificadas en altas, bajas y de estatura mediana, ¿no? O gordos y flacos, o hombres y mujeres, o altos y petizos. Cuando uno clasifica, debe tener presente cuál es el criterio clasificador para poder entender el sentido de esa clasificación. La clasificación, la tarea de clasificar, es colocar utilizo la expresión de un autor francés que siempre me ayudó a comprender con claridad esto, son como cestas, canastas, en las cuales uno va colocando elementos, sustancias, que tienen un cierto parecido entre sí y que se distinguen de otra. Por ejemplo, tenemos 3 canastos y tenemos una montaña de naranjas, ¿eh? Y las vamos a clasificar por su tamaño. Vamos a poner las más grandes en un canasto, las más pequeñas en
un segundo canasto, y en un tercer canasto aquellas que son medianas. Si uno analiza el canasto de las grandes, de las pequeñas o de las medianas, se va a encontrar que no todas las naranjas tienen el mismo tamaño, sino que son más grandes que, más pequeñas que, relativamente no tan grandes ni tan pequeñas. Si colocamos a objetos, en este caso naranjas de nuestro ejemplo, que son semejantes en un canal. Lo mismo pasa con cualquier clasificación. ¿Mm? Eh, si decimos que hay, y entro en algunas de las clasificaciones, según su ideología, podemos clasificar a los partidos en ideológicos y no ideológicos. Fíjense ustedes que acá aparentemente estoy contradiciéndome con lo que dije hace un instante, porque hablábamos que los partidos tienen ciertas ideas que aglutinan a sus miembros. Entonces, estricto sensu, no hay un partido que no tenga idea, que no tenga ideología, sino lo que se quiere decir en los llamados partidos ideológicos es que el núcleo ideológico o doctrinal tiene tal intensidad, tiene tal textura, tiene tal grado de desarrollo que connota a todo el partido. Así, por ejemplo, cuando uno hablaba del antiguo Partido Comunista, aparecía claramente como un partido ideológico porque había un desarrollo ideológico, doctrinal, etcétera, que estaba en la base de esa organización política. En los llamados partidos no ideológicos aparecía, no que no tuviera ideas, sino que estas no aparecían con la misma intensidad, con el mismo desarrollo y con la misma presencia en la vida del partido. Partidos y así vamos a ir clasificando según su ideología, según su organización, partidos de cuadro, partidos de masa, en que en los primeros ponen el acento en los cuadros dirigentes, en los segundos ponen el acento en el aglutinar una gran cantidad de afiliados y seguidores, que son los partidos de masa. Y así aparecen, lo van a ver en el texto, otros desarrollos de esas clasificaciones. Pero sí quiero detenerme en otra clasificación, que no es ya de los partidos, sino de los sistemas de partidos. Sistemas son las relaciones que existen entre, no dentro, entre los partidos políticos dentro del sistema político estatal. Y acá vamos a encontrarnos con una gran clasificación. Sistemas de partidos no competitivos, 1, 2, sistemas de partidos competitivos. 1, sistemas de partidos no competitivos, tenemos 2 ejemplos. Sistema de partido único, hay un único actor político partidario, generalmente está definido en la propia ley o constitución. Claro ejemplo de esto fue el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo soviético, donde había un solo partido político. Y el sistema de partido hegemónico. Sistema de partido hegemónico significa que puede haber más de un partido político, generalmente hay varios, pero solo uno y siempre
gana la competición porque todo está estructurado para que haya un único y siempre el mismo ganador. El PRI mexicano durante casi 70 años fue un claro ejemplo de partido hegemónico. Es decir, había en México varios partidos políticos, el partido oficial, diríamos que era el PRI, otros varios, 3, 4, 5, 6, que incluso competían en la elección. Pero siempre ganaba ese partido que tenía el rol hegemónico. Yo alguna vez, como todo ejemplo, uno puede caer en el ridículo, utilicé y sigo utilizando eh, el sistema de partido hegemónico es un sistema de partido no competitivo, a la pregunta, no competitivo. Porque aparentemente hay competición, pero en realidad no lo hay. En el fondo es casi lo mismo que el sistema de partido único. El ejemplo que ponía y sigo poniendo es una carrera. Generalmente en los pueblos se solía hacer, en algunos lugares, en países que todavía, una cosa que se llamaba carrera de embolsado. O sea, un juego en el cual los que corrían tenían que correr dentro de una bolsa, con las dificultades propias, que no es lo mismo que correr libremente. Entonces yo imaginaba lo siguiente. Imaginen ustedes, decía, una carrera de embolsa. Todos los corredores tienen que correr dentro de una bolsa. Solo uno va a ir sin bolsa. Todos los corredores embolsados tienen que saltar una valla. Uno, que es el que va sin bolsa, no tiene que saltar valla. Todos salen al mismo tiempo, pero uno sale antes. El que está sin bolsa no salta vallas y sale antes. La pregunta de quién ganará la carrera está respondida en lo que he ido explicando. En esa carrera de embolsados, el desembolsado es el que va a ganar. Eso era el PRI mexicano en la historia político-electoral de México desde los años 20 hasta la elección del año 2000, en el que luego de una serie de transformaciones electorales y políticas, un partido, el PAN, le gana al PRI y luego las elecciones posteriores volvieron a ser elecciones razonablemente competitivas. Los sistemas de partido que son competitivos son el sistema de partido dominante, el sistema bipartidario, el sistema pluripartidario. El sistema de partido dominante, nos detenemos un minuto acá, porque puede ser parecido al sistema de partido hegemónico, porque durante un largo tiempo, si ustedes me preguntan cuán largo es el tiempo, varios periodos electorales, Argentina son 4, varios periodos significan 12, 16 o 20, un actor político partidario gana. Pero puede ocurrir y ocurre que muchas veces ese partido pierde la elección y nada del sistema de partido se altera. El sistema de partido hegemónico, si el partido hegemónico pierde, el sistema como tal
se desestructura. Para algunos, mucho más en algunas provincias, el sistema de partido es dominante porque un actor político partidario, por ejemplo el justicialismo, gana sucesivamente varios turnos electorales. Algo así como ha ocurrido a nivel nacional, pero puede perder una elección nacional como ocurrió en 1915-1919. O en la India, que durante más de 40 años el partido del Congreso era el partido que ganaba, una coalición opositora llamada el partido Janata, ganó al partido del Congreso, luego volvió a ganar el partido del Congreso, luego volvió a ganar el partido Janata y, diríamos, eso caracteriza el sistema de partido dominante. Y cuando hablamos del sistema bi o multipartidario, estamos pensando en un número y no es correcto. ¿Por qué? Porque el sistema bipartidario es la existencia de dos o más partidos. Generalmente en todos los sistemas bipartidarios hay más de dos partidos. ¿Y por qué hablamos de bi? ¿Por qué hablamos de dos? Porque solo dos de esos actores políticos partidarios tienen chance de llegar a la función gubernativa. Así como ocurre con demócratas y republicanos en los Estados Unidos o como ocurre con conservadores y laboristas en Gran Bretaña. ¿No? El sistema multipartidario hay más de dos partidos que tienen chance. Y acá se distingue entre el llamado multipartidismo moderado, algunos autores lo ponen en alrededor de 5 partidos políticos, y más de 5 el multipartidismo extremo. Este último genera grandes problemas al momento de la tarea de gobernar. Si ustedes quieren un claro ejemplo de ese multipartidismo extremo, lo tienen en el Perú actual. Recuerden que en la elección en la que triunfó el ya expresidente Castillo, hubo más de 15 candidaturas presidenciales sostenidas por otros tantos partidos políticos que hoy están sentados en el Congreso peruano, creo que son 15 o más, con una representación muy reducida del electorado, lo que hace notablemente complicada la tarea de gobierno, porque en realidad donde hay multipartidario casi se imponen los acuerdos políticos que generan los llamados gobiernos de coalición. Relativamente posible en un multipartidismo moderado, sumamente difíciles o casi imposibles en el multipartidismo extremo. No sé si se ha entendido bien hasta aquí. ¿Algo que quieras agregar, Emilia? No, estoy pensando que quizá ese pluripartidismo se puede dar también donde las estructuras para presentar listas son más flexibles, digamos. En Argentina quizás, bueno, viene primando mucho una especie de bipartidismo en los últimos años, aunque no parezca así, pero por lo menos en las últimas elecciones de los últimos 10 años se da esa particularidad y me parece que estas elecciones también es algo que se está viendo más allá de las internas, de cómo los partidos están resolviendo sus caras visibles, sus rostros. Sí, el fenómeno que se ha dado, que se dio en Chile durante muchos años, desde la transición prácticamente hasta la elección de Boric, es
lo que se llaman espacios políticos, que generalmente ahí aparece eso que vos decías, Emilia, como dos actores, dos, dos frentes, dos acuerdos, que cada uno de ellos engloba identidades políticas distintas, pero que se aglutinan en grandes bloques, lo cual de alguna manera facilita la competencia en el momento de la elección y también si o esa suerte de coalición que implica el espacio persiste, facilita la tarea de gobierno o dificulta la tarea de gobierno como, bueno, estamos viendo en casos que no hace falta ser demasiado agudo para analizar. Está bien tu observación, Emilia, la comparto. Si les parece, vamos a hacer una pausa eh, y vamos a retomar en poco más
Muy bien, aquí estamos y continuamos. Hasta el momento lo que hemos tratado de plantear es los partidos políticos, de dónde vienen, cuál ha sido más o menos su desarrollo, su estructura, sus funciones, los llamados sistemas de partido. En este proceso de transformación de los partidos y de las realidades políticas e institucionales que se van dando en nuestro país y en muchos países del mundo, aparece esta nueva, si digo organización, tal vez no esté utilizando la palabra correcta, porque podría ser que no hay tal o tanta organización. Quiero referirme a los llamados movimientos sociales. Movimientos sociales, nuevos movimientos sociales. Es un fenómeno universal, no exclusivamente argentino ni latinoamericano. Hemos visto aparecer esto que genéricamente lo denominamos movimientos sociales, haciendo referencia a grupos de personas que están presentes en la escena pública a través de algún o algunos reclamos o demandas que son muy específicas o incluso muy generales, y en las que no vemos una estructura, una organización más o menos compleja y desarrollada detrás de cada una de estas manifestaciones que se convierten en movimiento. Vamos a poner ejemplos muy diversos. Imaginen ustedes que en una pequeña población en la que el ejemplo es real, ¿no? Se desarrolla un basural, un lugar a donde se llevan todos los residuos que se producen en una gran ciudad como Córdoba, y que en un momento dado se decide trasladar eso a otro lugar. Los vecinos de ese lugar se manifiestan contrarios a la instalación de ese nuevo depósito de basura. ¿Y qué hacen? Se aglutinan y tienden a que los demás, la sociedad en general, vea, esto es importante, vea el reclamo que están haciendo, no al basural en. Esto ocurrió en Villa Parque Santa Ana, en el camino entre Córdoba y Altagracia. Entonces, los días de mucho tráfico,
estos vecinos con pancartas, etcétera, cortaban la ruta o detenían mucho el tránsito vehicular y hacían oír su voz. Más allá de otros reclamos judiciales, a través de los medios, de las redes sociales, este movimiento de vecinos tenía un objetivo: impedir la instalación del residuo, del depósito de residuos en ese lugar. No había otros reclamos. Era una demanda concreta. Si esa demanda logra su finalidad, es decir, las autoridades deciden no hacer eso, este movimiento desaparece. Otro ejemplo: un grupo de vecinos en un barrio de Córdoba entiende que la instalación de transformadores eléctricos por un lado o la fumigación con agrotóxicos en esa zona está produciendo enfermedades y muerte. Entonces se constituye un movimiento, se identifica por el barrio, por ejemplo, en Ituzaingó, o por la demanda, no a los transformadores de Poniente, o no a la fumigación con agrotóxicos. De nuevo, aparece una o algunas demandas muy concretas y la vida de este movimiento está ligada al logro de determinados objetivos. Si esos objetivos se alcanzan, este movimiento va a desaparecer. En otros casos, una demanda, como fue, por ejemplo, qué suerte habían ocurrido aquellas personas que habían sido detenidas y habían desaparecido, hace que un grupo de mujeres, ostentando el título de madre de, hagan ese reclamo. Y así nace el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, luego de las abuelas. Hay un reclamo, ese reclamo puede ser o no satisfecho, aparecen otras demandas que van a caracterizar a este movimiento y permanece en el tiempo. Tal vez en muchos casos no siendo ya la demanda originaria lo más constitutivo, y en todo caso es el núcleo simbólico, y aparecen otras funciones, otras demandas. A diario nosotros nos encontramos con grupos de personas que, portando algunos carteles que los identifican, ocupan el espacio público y reclaman algo. Lo primero que dicen es: estamos presentes en contra de, a favor de, queremos tal o cual cosa. Y acá aparecen una multiplicidad de movimientos. Yo he puesto algunos casos, si ustedes quieren, muy pequeños, muy puntuales, para mostrar cómo las demandas de estos grupos pueden ser muy variadas, muy distintas, incluso muy distantes entre sí. En otros casos, estos movimientos que aparecen reclamando, por ejemplo,
una mejora jubilatoria o reclamando puestos de trabajo, se constituyen en algo bastante permanente, ya sea porque lo demandado es de no fácil solución o no tiene una solución inmediata, y entonces permanece el reclamo en el tiempo y este movimiento adquiere características de mayor permanencia y estabilidad en el tiempo. Incluso una cierta organización que está por detrás de, esta, de este movimiento, que a su vez no es un partido político, aun cuando a veces se vincula a un partido político o incluso adquiere el nombre, ¿no?, un partido político de ese movimiento, y esto se transforma en un partido o se coloca al lado de un partido político, con una demanda más genérica que el reclamo que da origen al nacimiento de esto. Pero fíjense que si ustedes hacen memoria, si ustedes ven las redes, prestan atención a los medios, van a poder hacer un listado bastante largo de movimientos sociales. Algunos con nombres que se identifican, o mejor dicho, el nombre identifica lo que se está reclamando. La marcha de la gorra, aparece las madres del dolor, el movimiento contra el gatillo fácil, las madres del Paco. Aparece un nombre que identifica una demanda más o menos concreta, hay una presencia pública, dura más o menos en el tiempo, se diluye o permanece, aparece una cierta organización, aparecen dirigencias vinculadas a ese movimiento que hablan en nombre de, que están asociados sus nombres a ese movimiento y que de pronto irrumpen en la escena política partidaria al lado o compitiendo con estructuras políticas. Esto muestra un fenómeno muy nuevo y complejo de los llamados nuevos movimientos sociales. Hay una íntima relación, eso lo saben ustedes, entre estos movimientos y los medios de comunicación y las redes sociales. Si estos movimientos no tienen algún tipo de cobertura mediática y o presencia en las redes sociales, tienden a desaparecer o es como si no existieran. ¿Por qué? Porque la visibilidad en la escena pública es lo que da sentido y lo que permite el accionar de estos movimientos. Este es un fenómeno complejo, un fenómeno bastante
que universal. A lo mejor un hecho aparece como disparador, uno lo hemos mencionado y está en un pequeño video. En Irán, una mujer, porque no llevaba bien colocado la cobertura sobre su cabello, generó su detención y posterior muerte. Y a partir de allí se generó una suerte de movimiento contra determinadas prácticas y exigencias del gobierno de Irán actual. Permanecerá, durará, no es fácil decir, logrará su objetivo, logrará totalmente el objetivo, lo logrará parcialmente. Yo he solido ejemplificar, y como todo ejemplo es un riesgo. Cuando comparaba movimientos y partidos a nivel estructural con un edificio y al lado una estructura muy endeble, ¿no? Como podría ser un gazebo, o podrían ser esas carpas que se llevan a la playa o están en la playa, ¿no? Que se instalan fácilmente y se desinstalan fácilmente, ¿no? Que permiten cumplir ciertas funciones, por ejemplo, para una fiesta, para un baile, para un agasajo, y no hay un gran salón, ¿no? Se hace uso de estas carpas, de estas estructuras móviles o como se las quiera llamar. De alguna manera, los movimientos en su vida funcional se asemejan a esto y no a esos edificios sólidos, pero más rígidos, que cuesta armarlos, que cuesta desarmarlos, y que esto, por el contrario, permite una gran movilidad. Indudablemente que hoy no le hace falta al estudiante de ciencias de la comunicación demasiados ejemplos de lo que son los movimientos y cómo están presentes en la escena pública. Los logros o no que estos puedan hacer en un mundo mucho más dinámico, mucho más improvisado, y en el que hay mucho de presencia, un juego de presencia-ausencia, ¿no? Estoy presente, la demanda funciona. Estoy ausente, la demanda no funciona. Hemos visto y hemos oído en torno a problemas que permanecen, ¿no? El desempleo, el hambre, la desnutrición, son problemas estructurales y que persisten. ¿Y por qué por momentos aparece que el problema es como si fuera muy importante, con una demanda desesperante, ¿no? Hambre, desocupación. Y cuando hay una ausencia de esa presencia mediática, es como si el problema o hubiera desaparecido o se hubiera solucionado. Por eso, cuando uno se refiere a sus movimientos y a sus demandas,
hay que ver más allá de los medios, teniendo presente que sin los medios, en gran medida, los movimientos no existen. No sé si esto queda claro. Si ustedes quieren poner algún ejemplo o quieren hacer alguna pregunta. ¿Me parece, Emilia, que habría que aclarar o insistir en algo? No, Ricardo, me gustaría sí agregar, quizás establecer una relación entre también partidos políticos y movimientos, ¿no? Cuando los partidos políticos toman ciertas demandas de los movimientos y los hacen parte de su agenda. Pienso, por ejemplo, en el caso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pienso también en algo quizás más actual, pero que tenga que ver con el movimiento ambientalista, que después quizás se traduce en un programa o en una política de desarrollo sustentable, cambio climático, etcétera, pero digo, donde hay una relación, ¿no? Y un cruce entre lo que los movimientos demandan y propuestas, e incluso también propuestas de campaña también después de los mismos partidos políticos. Eso, agregaría eso. Sí, muy buen ejemplo, Emilia, y me has hecho recordar cómo la saludamos a Marisa Medrano, que la vemos, ella normalmente está en el mundo global y en una serie de actividades que nos privan de su presencia, pero hoy la tenemos. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, profe, hola Emilia y hola a todos. Yo me iba a volver un poquito más atrás, profe. Cuando usted arrancó, y porque tiene, no sé si se me escucha bien, relación con el que es como el tema que yo sigo, que es el tema del feminismo. Cuando usted empezó con los partidos políticos, en esa famosa revolución del parque de 1890, se va a dar la participación de Elvira Rawson, a la que Leandro Alem, el fundador del radicalismo, le va a entregar una medalla, y ella está en la historia, si bien no está en el panteón o no es muy reconocida, que es la segunda médica de Argentina, pero tiene esa característica de que ayudó a formar y participó de lo que fue el primer Congreso Nacional de Mujeres que se hizo en 1910 en Argentina. Ella después, cuando usted fue dando los tiempos, ella en 1930 empezó a trabajar con Alicia Moró de Justo, que en esa época, entre Alicia Moró de Justo, Elvira Rawson, las comunistas que le decían que eran casi todas extranjeras, van a formar el primer centro feminista, que trabajaban, o sea, Alicia Moró de Justo trabajó en lo que era el Partido Socialista, pero todas las reunía el mismo, lo que era una idea, que era, trabajaban a favor de lo que era el voto femenino. El primer partido político de mujeres en Argentina se funda en 1918, porque ¿qué es lo que pasaba? Que era lo que usted contaba. En 1912 se da la sanción de la ley Sáenz Peña, es cuando se da esa primera universalización del voto, pero quedan afuera las mujeres. Entonces, nosotros en 1911 habíamos tenido a la primera mujer que vota en Argentina y en Sudamérica, que es Julieta Lanteri. Ella va a fundar en 1918 el Partido Feminista Nacional, que tiene como característica que es el primer partido que tiene una plataforma política. Es la primera que presenta una propuesta concreta de trabajo. Ella fue candidata sin poder votar como candidata a diputada nacional. Ella tenía una plataforma donde se trabajaba todo lo que era la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y trabajó algo que era para la época muy fuerte, que era la educación mixta. Nosotros tuvimos la educación, y creo que hasta el día de hoy en algunos lugares hay colegios privados todavía donde hay, está el colegio de nenas, el colegio de varones. En aquella época no, o iba al colegio, no había colegio mixto. Y ella lo trabajó, igual que Elvira Rawson. Lo que las unió fue el tema de todo lo que eran los derechos de las mujeres. Y después, otra cosa es, bueno, obviamente en 1945, con la irrupción del peronismo,
la figura de María Eva Duarte, que si la vamos a llevar con todo lo que es legitimidad, ella sería la figura carismática, su legitimidad estaba dada en ese carisma que tuvo de, no solamente de llevar adelante ese 17 de octubre, de ser la gran impulsora, sino de también de haber luchado en 1947 lograr la sanción del voto femenino sin mujeres en ninguna de las cámaras, la creación del Partido Justicialista Femenino entre 1947 y 1951 en todo el país. Surgieron los centros cívicos donde las mujeres se iban a empadronar porque votaron en 1951, en noviembre, pudieron votar. Es más, Elvira Rawson votó, ahí votó Alicia Moró de Justo, obviamente votó María Eva Duarte, que estaba operada, pero todas pudieron participar de esa primera gran elección que se cumplieron hace poco, fueron los 71 años. Eso más o menos la historia, obviamente después va a venir la etapa, nosotros en el otro práctico hablábamos de lo que fue la vuelta a la democracia. Y una cosa, cuando usted hablaba de las elecciones, ¿yo sabe con qué lo asocié, profe, en esto de los cambios? En 1983 eran las dos figuras, pero los partidos con todos los símbolos. El radicalismo tenía la boina blanca, el peronismo tenía el bombo, esas liturgias, y fueron cambiando. Yo no sé si fue solamente la presencia de David Rato. Yo sabe dónde lo encontré bien y que tiene que ver con nuestra provincia en 1998, cuando el brasilero, creo que se llamaba Duda Mendoza, no me acuerdo si ese era bien el nombre, cambia esa elección. ¿Se acuerdan? Bueno, la mayoría de los chicos creo o no son de Córdoba o son muy chiquitos. El Partido Justicialista, que tenía como figura a José Manuel de la Sota, le gana al que era el radicalismo, que llevaba 4 mandatos seguidos, y yo me acuerdo de esto: sacó el bombo, sacó el escudo, sacó a Perón y Evita de la imagen y cambió sin plataforma. Desde ese momento me acuerdo que de la Sota tenía la imagen de la figura, que era de ahí la irrupción de José Manuel de la Sota, era su cara, él con mujeres, que era la gran cantidad de gráficas que había de la época, era siempre con la figura con mujeres, porque eran las que mayor voto le daban al Partido Radical. El radicalismo en esa época ganaba porque las que tenían más, y siempre han tenido, más allá que somos más en el padrón, también son las que más van a votar, son las mujeres, y con una propuesta que era bajar el 30% los impuestos. Ese fue el eslogan de su campaña y que lo reforzó con varios profesores de la Universidad Nacional y de algunos organismos privados que decían que era cierto, que era necesario y que se podía hacer y que no iba a haber problemas si se bajaban los impuestos. En ese momento le ganó la elección sin llamarse Partido Justicialista, lo gana con Unión por Córdoba, que fue como hoy son, después pasó a ser cordobesismo, un nombre cariñoso que se le dio, y también Hacemos por Córdoba. Yo después las otras cosas que rescaté, bueno, eso era que en la campaña del 83 estaba presente la boina blanca y el bombo, y que hoy no. Es más, usted lo que decía de esto de la imagen, no sé si han visto el Partido Libertario, a mí me llamó la atención, hay un chico joven muy bronceado, acá en Cañada hay uno, vi unos carteles en la sierra y no podía saber quién era, me acerqué en la calle, acá, bueno, por Avenida Colón había un cartel, y yo decía, ¿quién es esta persona? Es una figura, pero su cara es impresionante, muy grande, y abajo, en el costado a la izquierda, dice Partido Libertario, que tiene que ver con todo esto que usted nos venía diciendo, Bueno, y cómo fue cambiando. muy bien, Marisa, muchas gracias por tu intervención. Voy a ir terminando porque los alumnos se van despidiendo porque tienen que irse y el tiempo está un poco agotado. Después vamos a arreglar con Marisa y Emilia algunos pequeños videos que yo voy a dejarles grabados para que ustedes tengan. La observación de Emilia primero y Marisa después me da pie
a recordarles este sistema de vasos comunicantes entre movimientos y partidos, cómo aparecieron. Cuando habló Emilia, me acordé de un ejemplo que en Alemania fue muy, muy claro, ¿no? Alemania de los años 60 aproximadamente era básicamente dos grandes actores políticos, los socialdemócratas y los democristianos. Y había una fuerte presencia de un naciente movimiento ecologista, o sea, la demanda ecológica. Esta no solo se instaló en la sociedad alemana, sino que mutó sin dejar esta característica hasta transformarse en un partido político. Ya no se trataba, como dijo Emilia y dijo bien, un partido que toma una demanda o varias de un movimiento, sino que este movimiento se constituye en lo que es hoy el Partido Verde, que además tiene representación en el Parlamento alemán y es más, forma parte de la coalición gubernativa de Alemania hoy. El otro caso es el del feminismo, que nos puso de ejemplo Marisa, un nombre muy genérico, y yo diría que hoy a veces queda desvirtuado porque se asocia a ciertas demandas de lo que yo llamo el feminismo radical, urticante, chocante, etcétera, desconociendo que el feminismo, sea como reivindicación de igualdad en todos los campos de hombres y mujeres, es un movimiento de larga data cuyas demandas han sido tomadas por partidos políticos y se han convertido en fuertes, inevitables reclamos en campañas electorales, y por tanto las propuestas partidarias tienden más o menos a satisfacer esos reclamos. O sea, hay una vinculación entre movimientos y partidos. Me parecieron muy bien los dos ejemplos que tanto Emilia primero y Marisa después. Si no hay otra cosa que se les ocurra a Emilia o Marisa que tuviera que aclarar, voy a cerrar la clase de hoy. Por mí está bien, Ricardo. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Marisa. Nos vemos el lunes, ¿no, Marisa? ¿Emilia? Sí, nos vemos el lunes a las 11. Muy bien. Muchísimas gracias. Cualquier duda la van planteando a través del aula virtual. Muchas gracias.